Mi nombre, Sheresade, significa en lengua persa hija de la ciudad. Nací en tierras conocidas por su sabiduría, su arte y su elocuencia. Me crié en Samarcanda, Damasco y Granada, antes de que Sarayar, el sultán de Persia, decidiera hacerme su esposa. No quiero acordarme de aquella noche cuando mi padre, visir del reino, regresó a casa, pues sabía que Sarayar, para no volver a ser engañado, había decidido que murieran al amanecer quienes habían sido sus esposas por una sola noche. Antes de que Sarayar le diera a mi padre la orden, ya había leído yo muchos libros e historias y estaba iniciada en el arte de relatar la vida de los antepasados. Soy de quien se dijo, reunió 1000 libros procedentes de los pueblos antiguos y aprendió la historia de reyes y poetas hace tiempo desaparecidos. Luego viví entre doncellas sabias, las cantantes que rodearon a Abderramán Ben Omeya. Dejamos la ciudad para entrar en su corte y enseñar el canto a otras doncellas. Añadimos la dulzura de nuestras voces al esplendor de Al-Ándalus. Nos hicimos andalusíes. No sé escribir, ya lo sabéis. Cuento historias, a ellas debo mi inmortalidad y de ellas vivo. Esta noche voy a contaros una muwasaja que Sarayar, el temido sultán, nunca pudo escuchar. Sarayar significa en persa el dueño de la ciudad. Pero perdonad a Sarayar, su espíritu no conocía el sentido de Al-Ándalus. Esta noche voy a contaros una muwasaja andalusí. Con ella conseguiré lo que siempre desearon los escritores de todo el mundo. ¿Quién en el mundo de hoy no sueña con un Al-Ándalus de paz y convivencia para todos los hombres? ¿Quién entre los historiadores, quién entre los escritores no sueña con un Al-Ándalus donde convivan y se respeten los seres humanos? Los abasíes derrocaron en Damasco al último rey omeya, Marwán ben Mohamed, y trasladaron la corte a Bagdad. Después del cruento asesinato, Abu al-Bas consagró su celo de gobernante con la matanza sistemática de los omeyas y la profanación de las tumbas de los califas. Pasado algún tiempo, Abu al-Bas promulgó una amnistía a los omeyas supervivientes en un número de 70, invitándoles a un banquete de reconciliación que acabaría con el premeditado asesinato de todos ellos. Se extendió la noticia de que el perdón había sido concedido a los omeyas. Yo seguía cabalgando de un lado para otro. No fui al banquete y me salvé de la carnicería. Cogí todo cuanto me ayudara a huir con mi familia y abandoné aquellos lugares. Nos escondimos en una aldea cerca del Éufrates. Me refugié en un bosque. Ardía en deseos de dirigirme a Occidente. Cierto día la aldea no parecía correr ningún peligro. Elegí la penumbra, pues mis ojos sufrían una conjuntivitis. Mi hijo Solimán estaba jugando en el umbral, como cualquier niño de 4 años, y de repente entró y se agarró con fuerza a mí. El terror no le dejaba articular palabra alguna. Salí rápidamente para ver qué ocurría y las legiones abbasíes avanzaban arrasándolo todo. En ese instante llegó mi hermano gritando que venían por nosotros. Cogí los dinares que pude y salí con mi hermano menor. Informé a mis 2 hermanas de cuál iba a ser nuestro camino. Nos refugiamos entre árboles, cerca del Éufrates, y un esclavo nos delató y seguimos huyendo. Oímos el galope de los caballos abbasíes y nos tiramos al río para cruzarlo. Hacia la mitad de nuestra travesía, escuchamos sus voces desde la otra orilla diciéndonos: «Volved sin temor, no corréis ningún peligro». Cuando llegué a la otra orilla, mi hermano luchaba contra la corriente. Le faltaron fuerzas y al oír las promesas de nuestros perseguidores había vuelto atrás. Le grité: «¡Ven conmigo, hermano! ¡Ven!». Pero el destino quiso que no me escuchase. Lo cogieron y delante de mí lo decapitaron.
Que Alá lo tenga en el paraíso. Solo contaba 13 años. Corrí cuanto pude. Corrí para alejarme y salvar mi vida. Cinco años duró el viaje de Abderramán desde Damasco a Córdoba, desde la que fuera su patria, la que había de serlo luego para siempre. Durante 5 años vivió acosado por el hambre, ahuyentado por las armas, fugitivo de la muerte, cruzando el desierto, surcando el mar, superando las olas y los campos estériles. 14 de agosto del año 755, según el calendario cristiano, cuando Abderramán Muawiyah ibn al-Rashid, el servidor del misericordioso, el hijo de Muawiyah, el inmigrado, desembarcaba en las playas de Almuñécar. El 15 de mayo del año siguiente, apoyado con las familias de la región omeya, entraba en Córdoba, llevando atado en su lanza un turbante blanco, que sirvió de bandera frente al color negro de los abasíes. En la mezquita, que todavía ocupaba la mitad de la iglesia mayor, fue consagrado emir y recibió el juramento de fidelidad de toda la nobleza. Desde aquel día del 756 pasaron hasta 32 años antes de su muerte. Sus peores enemigos no fueron los cristianos del norte, sino los mismos árabes y las tribus bereberes, cada vez que eran agitados por el furor de fanáticos predicadores. No lejos de la ciudad construyó un palacio donde recordar aquel otro en el que pasó sus alegres días infantiles y al que dio el mismo nombre, Al-Ruzafa. En sus jardines se plantaron palmeras y granados hasta entonces desconocidos en Al-Ándalus, que le trajeron de Siria emisarios desprovistos de las habituales tareas sobre guerras y alianzas. Murió sabiendo que Al-Ándalus era el sueño de una Siria ahogada por la brutalidad y el fanatismo de los abbasíes. Contemplé una palmera en Al-Ruzafa, en el occidente lejano de su patria apartada. Le dije: ambos estamos en una tierra extraña. Crecí en un país donde soy extranjero y en el más alejado rincón del mundo habito. No todo fueron rosas en la historia de Al-Ándalus. Éramos muchos pueblos y demasiadas religiones, y los emires, a veces crueles para asegurar su poder, cometieron desmanes y tropelías. Al-Hakam I, nieto de Abderramán, aplastó a los habitantes de Secunda por rebelarse contra los impuestos y el hecho de que el recaudador fuera cristiano. Pero la realidad no mató al sueño. Se construyeron bibliotecas, vinieron los pálidos poetas, músicos, doctores en ciencia y pensadores de Oriente, atraídos por la creación fecunda y la tolerancia apacible. Se construyó Medinat al-Zahara, con planchas de oro en sus paredes y puertas, magníficos jardines, lagos y arrayanes de mercurio, pavos reales. Así habló Injafalla a los cordobeses. No existe el jardín del paraíso, sino en vuestras moradas. Si yo tuviera que elegir, con este me quedara. No penséis que mañana entraréis en el fuego eterno. No se entra en el infierno cuando se ha vivido en el paraíso.